Está con nosotros Juan Carlos Bataller, muy reconocido periodista de la provincia de San Juan, incansable investigador de la historia, de la rica historia de nuestra provincia, fundador del Nuevo Diario, presidente de la Fundación Bataller, y se ha publicado recientemente en el Nuevo Diario algo que muy pocos conocemos, me incluyo obviamente, y que en realidad tiene, como decía, rica historia, muy ilustrativa de la realidad y de la historia política e institucional de nuestra provincia, como es la historia de los vicegobernadores. Un raconto de la situación que vivieron, de dónde venían, en qué año fueron electos y cosas por el estilo que forman parte de esa historia que, insisto, desconocemos. Por eso lo hemos invitado a Juan Carlos, que está aquí con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo querría decir que hay una base de trabajo hecha por la Cámara de Diputados, donde están los 40 vicegobernadores. Lo que no está es toda la historia que rodeaba a cada uno de ellos y el contexto en que vivieron. Los vicegobernadores comienzan a funcionar en el 1878, recién. O sea que Sarmiento, ni Benavides, ni ninguno de ellos tuvieron vicegobernador. Por una cuestión de la organización institucional que tenía la provincia en ese momento. Y que el país estaba cambiando, en la época de Roca, una época donde se hicieron muchísimas obras públicas. Hoy Roca es combatido, siempre combatimos lo que ya pasó hace 200 años, pero fue un gobernador muy progresista, un presidente muy progresista. Acordémonos que en el 1885 llega el ferrocarril a San Juan y cambia la economía de San Juan y la vida de San Juan. Absolutamente. Ese devenir institucional y político de los vicegobernadores, Juan Carlos, si bien es cierto, uno entra a la galería principal, al hall central de la legislatura, están los cuadros, no los conocemos. ¿Podríamos poner en contexto cómo fue a partir de la existencia institucional, por una decisión constituyente de darle forma a esa organización? ¿Cómo ha sido el devenir de los vicegobernadores? Digamos primero que había un paso intermedio para llegar a la senaduría de la Nación. Acá los hombres más o menos que tenían formación querían irse a Buenos Aires. San Juan es una provincia muy chica. Entonces, si eran jefe del partido, si además eran gobernadores de San Juan, se iban, se hacían elegir senador, lo elegía directamente la legislatura, y de acá a Buenos Aires. Y no aparecían más. No, venían a lo mejor de visita, cuando tuvo el tren tal vez venían, si no, no venían. Un viaje de Buenos Aires acá en carreta era un poco largo, ¿no? Y el primer vicegobernador era un tal Manuel María Moreno. Era un tipo oscuro, absolutamente oscuro, no existía. El cargo más importante que tuvo, a los 37 años, lo designa Camilo Rojo, juez de paz de Caucete. A partir de ahí, hace una carrera rapidísima hasta llegar a la vicegobernación. Y le da la vicegobernación en el momento que se reforma la Constitución, ya se había reformado la Constitución, pero que el gobernador, que era Gómez, quiso ser senador y es el primero que transgrede lo que él había hecho, escrito constitucionalmente. Se va y lo deja a Moreno como gobernador. Y es el primer vicegobernador que termina siendo gobernador. Que no fue el único. Fueron 12 después, en total. Pero empieza a ser rica la historia porque, por ejemplo, la historia de Moreno es muy interesante. Ocupó todos los cargos públicos. No ha habido nunca una persona que haya tenido cargos públicos. Fue senador, fue diputado, fue ministro de varias ramas. Él era un contador. El último cargo fue los expedientes, ¿has visto? Cocedor de expedientes. Cocedor de expedientes, después de haber ocupado todos esos cargos. Tenía 90 años y terminó así en el gobierno de Sarmiento. El otro Sarmiento, Carlos Sarmiento. En ese interín también, y durante mucho tiempo, San Juan experimentó violencia política. Claro que sí, y ahí empieza lo primero, porque había un grupo de gente que se llamaron los regeneradores. Eran la gente más esclarecida de esta provincia. Y que querían ayornarla en un país donde con Roca empezaba a crecer, a ocupar territorio, eso es lo que se le critica a Roca, a tener ferrocarriles, tener adelantos. Estamos ya en las vísperas que empiecen los grandes cambios con el teléfono, con la luz eléctrica, con los automóviles. Pero empiezan acá la forma de desalojarlo del poder era con revoluciones, no había otra forma. Imagínense, las mujeres no votaban.
los negros no votaban, los indios no votaban, los que no tenían propiedades no votaban. O sea, votaba el 20% de la población en el No, mejor de los casos. votaba 100 personas, 150 Se redució personas. un círculo, digamos. Es una cosa muy chiquita. Entonces, una vez que agarraban la manija, todos los cargos eran de él. Claro. Era muy difícil. El segundo vicegobernador, que también tenía el apellido Sarmiento, arma una revolución, un atentado. Sangriento. Muy sangriento, acá frente a Diario de Cuyo, la calle Mendoza. Ahí vivía Celestino Gil, Mallea, casado con la hermana del gobernador Anacleto Gil. Y ese día se hacía una reunión donde estaba todo el poder de San Juan. Anacleto Gil, gobernador, Agustín Gómez, el jefe del partido, coronel que podía llegar a pelear la presidencia de la nación, varios ministros, y de pronto entran tipos armados y hacen una masacre tremenda. Lo matan a Agustín Gómez, lo dejan muy herido a Anacleto Gil, que nunca no pudo asumir. Y bueno. Y usted cuenta en la nota del Nuevo Diario que Moreno también tuvo participación en eso, ¿no? Está bien, pero ahí es cuando ven a quién le entregan el poder. Porque el vicegobernador había conspirado. Claro. Habían retomado el poder la gente adepta a Anacleto Gil. Y entonces se lo dan al obispo. Y el obispo dice, mire, yo no puedo asumir, no puedo ser el enviado de Dios, el representante de Dios al mismo tiempo de los hombres. Entonces, Mallea es quien asume, que era senador, asume la gobernación. ¿De qué año estamos hablando, Juan Carlos? Y estamos hablando de 1882, y a partir de ahí va preso él y va preso también Moreno, que el anterior, que también había estado en la revolución. Bueno, la historia, yo tenía los datos, traje unos datitos anotados de los que han terminado y los que no. De 40, 12 asumieron como gobernador. 12. Algunos muy recientes. Reciente, sí, es lo que exactamente, eso te iba a decir. Recientemente 2 de ellos. 11 fueron destituidos por intervenciones federales. Se llamó la langosta federal. Cada vez que venía una intervención federal se robaban todo. Y eran muy comunes también. 11 completaron el mandato, solo 11 de los 40. Estamos hablando hasta la actualidad. Hasta la actualidad. Uno renunció. Uno fue destituido por conspiración, porque Moreno no fue destituido porque ya había cumplido su mandato. Y 3 fallecieron en el cargo. 3. El último que falleció en el cargo fue Cerdera. Cerdera, pero antes había fallecido Saturnino de Oro y César Aguilar, un médico que hoy tiene en el hospital de Caucete, creo que es César Aguilar. Lleva su nombre. Cuando llegamos al siglo XX cambia mucho de los vicegobernadores, ¿no? La forma, o seguían todavía esas peleas. Mira, hay casos muy curiosos. Uno es el de Ruperto Godoy. Ruperto Godoy, el peronismo nacía y creo que había Cantón y Perón estaban casi de acuerdo hasta que se le ocurre a Cantón hacer un acto y lo invita al coronel Perón a que viniera acá. Perón estaba rezando en todo el país, pero San Juan no tenía partido. Viene acá al acto, se hace en el Estadio del Parque, y ¿qué pasa? Había una tribuna tremenda vivando, primero los dos, pero después eran nada más que a Cantoni. Entonces parece que Perón dijo, no, yo a no le entrego el partido, y arma su propio partido. Lo arma con un tal Alvarado y con Ruperto Godoy como vice. Ruperto Godoy trabajaba en la Secretaría de Trabajo y asume la fórmula esa. Alvarado venía del radicalismo, al poco tiempo debe haber habido conspiraciones, no sé qué, pero renuncia Alvarado y queda Godoy de gobernador, con mucha plata en la reconstrucción de San Juan y un gran pacificador, pacifica los espíritus. ¿Cuántos años le quedaba de mandato más o menos? No, asumía. Recién, apenas empezó. Claro, llevaba un año de mandato cuando se produce esto, le quedaban todavía 3 años más de mandato. ¿Y qué es lo que pasa? Se presentan nuevamente elecciones, son las elecciones y a los pocos días muere Godoy y asume el vicegobernador, que es Elías Amado. Otro caso de vicegobernador que asume la gobernación, pero esta por la muerte del gobernador. O sea que Godoy nunca fue gobernador electo, porque no llegó a asumir como gobernador cuando fue elegido.
y antes era vicegobernador que asume el cargo. Y hablábamos que recientemente se registraron 2 casos de vicegobernadores que tuvieron que asumir. El primero de ellos en una situación institucionalmente cuando menos novedosa desde la recuperación de la democracia fue Juan Carlos Rojas. Sí. La situación que lo involucró con la destitución de Jorge Escobar. Bueno, eso creo que lo hemos vivido todos. Todos, sí. Fue un momento crítico para el justicialismo y para la provincia, porque terminó enfrentamientos muy grandes, creo que no le convino a nadie. Un enfrentamiento de este tipo le costó a la provincia recuperarse, y después lo vuelven a restituir a Escobar. Rojas termina su carrera política en ese momento, nunca más hizo política Rojas. Después tuvo el caso de Acosta con Alfredo Avelín, que también lo destituyen a Avelín. Que Acosta subroga la gobernación, para ponerlo en esos términos, cuando fue suspendido Avelín, luego queda confirmado como gobernador por la destitución de Avelín. Y previo a eso, en el año 83 también está la renuncia de Bravo a la gobernación, claro, después de perder la elección. Aguilar como protagonista también. Claro, Bravo había sido electo con muchísimos votos, tenía 26 de los 30 diputados, y a los 2 años se presenta, hay elecciones intermedias para los diputados, y lo que menos esperaba Bravo era perder, sale tercero. Y al salir tercero le da tanta bronca que se va caminando de la Casa de Gobierno a la Avenida Libertador, toma un ómnibus y se va a su casa. Tomó el 6. Que lo dejaba en la esquina de la casa. Nosotros tenemos la foto publicada ahí en el diario. Esa foto es increíble esa foto. Qué oportunidad periodística de lograr eso también, ¿no? Hay casos extrañísimos, ¿no? Por ejemplo, Correa Moyano, que era el vicegobernador de Américo García, le faltaba menos de un mes para completar mandato. Y vino la intervención y afuera. Y en el caso de Acosta, Acosta después pretendió ser gobernador, se presentó a elecciones y le fue mal. Y a partir de ese momento y hasta ahora, absoluta normalidad institucional con vicegobernadores que han completado el mandato, salvo Cerdera, obviamente, ¿no? Sí, a partir de los últimos años fueron todos. Habría que señalar un pequeño periodo, que fue cuando el accidente de Gioja, claro, en el helicóptero, que Sergio Uñac era el vicegobernador, y si bien él firmaba, no dijo que asumía como gobernador, sino firmaba como gobernador, pero respetó todo. Fue muy respetuoso de la situación. Muy respetuoso de la situación, pero durante 3 meses gobernó. Haber hecho este estudio y meterse a leerlo es fascinante. Yo lo repasaba hace un rato, la verdad, hay cosas muy interesantes que uno desconoce. Ahora, yo te pregunto periodísticamente, Juan Carlos, ¿qué relevancia le das vos en términos institucionales a la figura del vicegobernador? Es que no hay otra posibilidad, tiene que haber 2 personas. Si hay hasta en las empresas, fíjate vos que en general en todos los países el presidente y el vicepresidente no viajan nunca juntos. Claro, en las grandes empresas no viajan 2 gerentes juntos. Tratan de que por cualquier accidente, cualquier cosa que haya, que no haya nunca un vacío institucional. Esto es importante. Ahora no hay garantías de nada. Fíjate, tal vez había 2 personas en San Juan, que era uno creo que Albarracín y el otro Flores. Eran 2 médicos. Se presentaron a una elección, los 2 contrarios al derroche de las arcas públicas, al extremo de que lo primero que hace el gobernador que asume, Albarracín, es vender el carruaje y los caballos y todos los arneses y todo que transportaba al gobernador. Duraron menos de un año juntos, se pelearon y se terminó el vice. Bueno, este tipo de cosas en la historia está muy marcada, pero la historia de San Juan es riquísima. Juan Carlos, además de ser rico también, es muy interesante lo convulsionado que ha sido San Juan institucionalmente durante muchos años. A mí siempre me ha llamado la atención, leyendo sus notas y eso, cuando uno repasa lo que pasó a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, algunos vicegobernadores conspiraban, como usted lo ha contado recién, contra los gobernadores. Algunas cosas se arreglaban a los tiros, había atentados, bueno, hay atentados muy conocidos, pero San Juan siempre institucionalmente, siempre no, pero buena parte de su historia institucionalmente ha sido complejo, ¿no? Yo soy un admirador de la historia de San Juan. Me interesó primero los gobernadores de mi memoria. Saqué el libro sobre eso, porque creo que era un testimonio de alguien que los ha conocido a lo largo de su carrera profesional. Pero lo que más me apasiona es lo del siglo XIX. Imaginen ustedes cuando nacía la patria, 1810, 1816, caminando por las calles de San Juan. San Juan tenía 15.000 habitantes.
más del 95% eran analfabetos. Muchos eran indios, eran negros, pero en estas mismas calles estaban haciendo Domingo Faustino Sarmiento, que fue presidente de la Nación. Estaba caminando Francisco Narciso Laprida, que en el 16 fue el presidente del Congreso de Tucumán. A poco tiempo era gobernador de San Juan Salvador María del Carril, con 24 años. 24 años. El único argentino que ocupó los 3 poderes del Estado, Salvador María del Carril. Venía San Martín a San Juan a llevarse todo lo que podía para la lucha libertadora. Todo eso se daba en este espacio. El siglo XIX en San Juan fue riquísimo. San Juan la mujer votó por primera vez acá en San Juan. La guerra entre federales y unitarios se dio fundamentalmente acá en San Juan. Ahora, esa realidad de San Juan, ¿en cuánto le afectó el terremoto? El terremoto cambió todo. Los testimonios que hay de la gente que vivía, nosotros hicimos un documental, una película sobre el terremoto, las últimas voces del terremoto, y lo que cuentan es que los días siguientes, la gente que ni siquiera se saludaba, volvía a encontrarse, a saludarse, preguntaba por los familiares, si necesitaban pan, que nosotros tenemos de más. Ahí cambia San Juan, y esas guerras, esos problemas intestinos se superan. Eso fue muy, muy importante. Por eso se habla de que Godoy fue un pacificador. Otros dicen que fue un adormecedor. Ahí lo que voy. Porque se mató parte de las rebeldías de San Juan, que hicieron también progresar a San Juan, mueren ahí. Y se muere el ímpetu que traían los grandes industriales. Imagínense, San Juan tenía 400 bodegas, no sé cuántas tendrá ahora, 100, y la manejan desde Mendoza. La primera radio privada del interior del país. Del interior del país. San Juan llegó a tener 3 diarios en los años 20. 7 bancos. 4 bancos locales. 4 bancos locales. Todas estas cosas se perdieron. Y empezamos a vivir de la reconstrucción. Aprendimos a pedirle plata a la nación y a vivir de la nación. Afortunadamente hoy tenemos una muy buena coparticipación, pero creo que esa clase empresaria no se volvió a dar nunca más. Y eso se está notando en este presente nuestro, ¿no? Casi somos una ciudad de gerentes. La mayoría de las empresas está manejada por gerentes, que hasta los gerentes vienen de afuera. Sí, es así. Esto es así. Pero que la historia es muy rica, es riquísima. Absolutamente apasionante. Y que yo creo que debería enseñarse mucho más. Bueno, eso quería preguntarte. ¿Hay como una suerte de falencia, como una suerte de déficit en la currícula educativa local de poner énfasis en estudiar nuestra propia historia? Mira, Guillermo, yo te doy un dato. La Fundación hizo el manual de historia y el manual de geografía, con contenido sanjuanino, hecho por una ex ministra de Educación, con todo lo que pide el ministerio. Gratuito, cualquiera puede ingresar y verlo. Sin embargo, hay docentes, y no sé si el ministerio también, que recomiendan otros manuales hechos por gente de afuera. A partir de ahí, ¿qué querés que te diga? Sí, claro. Está respondido en realidad, ¿no? Ahí está todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.